¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Amigos, antes de iniciar los queremos invitar a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, apóyennos con su like y compartan el video en sus redes sociales. Arturo Ávila, uno de los grandes defensores de esta reforma, de la reforma judicial, y también de los, obviamente, que está al pie del cañón de movimiento de la Cuarta Transformación, termina por dejar en claro por qué la oposición se rebela en contra de este proyecto. Pues aquí lo dice y lo plantea muy bien. Lo que estaba en juego era la esencia del constituyente, la esencia de nuestro país en el que la soberanía radica en el pueblo, refiriéndose a la decisión que al final tuvieron que ceder los ministros de la Corte para no llevar esto a una crisis constitucional. Más bien entró en congruencia uno. No culpo al PRIAN por no entenderlo. Ellos forman parte de una aristocracia partidista y esto evidentemente les ha dolido hasta el tuétano, porque pues obviamente hoy que quieren pues quizás lavarse un poco todo el desastre que el pueblo pues ha demostrado en las urnas, que los detesta, los repudia, pues no se lo pueden quitar si todavía los morenistas salen a llamarlos aristócratas, por supuesto. Así que ante esta situación, pues los que estaban en favor de la Corte, pues terminaron volteándose. Tal es el caso de la abogada Natalia Torres, quien en este debate que van a ver termina por declararse que estaba en favor de la defensa para poder discutir la reforma judicial, pero sin embargo no de la manera política en que lo quiso hacer. Al menos entró un poco en razón, y eso hay que dejarlo claro, porque en sí lo que tanto les ha dolido es que los mexicanos estamos disfrutando lo votado, y Meme Yamel no escatimó en decírselo en la cara a estas prianistas juniors que están ahí buscando improvisaciones absurdas para justificar todos los atracos que ha intentado cometer en contra de esta reforma constitucional. Así que vean y disfruten este debate, porque Meme Yamel dejó simplemente calladas a estas dos opositoras, y en realidad lo que más les dolió es que se los dijo en la cara: estamos disfrutando el pueblo lo votado. No estamos disfrutando lo votado. Al menos millones de mexicanos, y yo sé que no todos, pero la mayoría sí estamos disfrutando lo votado. Fue un acto de congruencia lo que hace Pérez Dayán con las sentencias que ha emitido en el pasado. Bien dicen que los jueces por sus sentencias se van a conocer, y sí, y en este caso también hasta por la conveniencia. Es lamentable cómo vimos que ministros de la Suprema Corte intentaron invalidar la reforma con la misma reforma, pero muy mal aplicada. Querían utilizar el artículo 105 diciendo que podían emitir votaciones con 6, porque la mayoría en la nueva Constitución dice que solamente se necesitan 6 votos, pero se olvidaron del artículo 94 que dice que esos 6 votos es para una corte de 9. Hoy tenemos todavía una corte de 11. ¿Por qué con una corte de 11 quisieron aplicar mayoría con 6 votos? No hay que ser científicos, las matemáticas no nos dan. Entonces vimos desesperación, vimos improvisación. Estamos hablando de la Suprema Corte. La Suprema Corte se supone que tiene que dar certeza, que nos debe de dar, es un pilar de certeza, de transparencia, de congruencia, y en esta ocasión fue el pilar de todo lo contrario. Podemos hablar de las razones del voto de Pérez Dayán, pero en el momento en el que los ministros se dieron cuenta que no contaban con el voto de Pérez Dayán, que no contaban con los 8, ¿sí?, fueron por una improvisación muy, muy lamentable. Natalia.
Pues yo en el mismo sentido creo que lo que pasó ayer en la Suprema Corte es tristísimo. Por muchas razones, por muchos sentidos, creo que el no haber tenido la oportunidad de revisar la reforma de fondo es algo bastante triste. Me parece exactamente al igual que Meme, algo tristísimo el papel completamente político que se dio. El tema de los 6 y 8 votos, defenderlo sería defender algo en lo que no creo, que es el Estado de Derecho y el constitucionalismo. Sin duda me pareció un grito de desesperación que entiendo, que comprendo y que comparto. Pero sin embargo no puedo hacer esto, no puedo defender esto. Sin duda creo que todo el tema se debió acabar en cuanto no se obtuvo la mayoría para pasar a estudiar el fondo. Creo que es tristísimo. También me parece que es muy repentino y creo que habría que analizarlo un poco, cómo de pronto el discurso tanto del presidente del Senado como de la presidenta llegó a cambiar, ¿no? Pasar de un desacato por completo de lo que diga la Corte, pasar a un desacato, no nos vamos a mover y las elecciones se llevan, a un par de días antes, bueno, pues escuchemos lo que tiene que decir la Corte, bueno, vamos a resolverlo. Todas las personas tienen un precio, absolutamente todas. Me gustaría que lo dejáramos ahí como un tema que cuestionar. Hay unas carpetas de investigación al ministro Pérez Dayán por ahí, entonces me parece que valdría la pena tenerlo en cuenta. ¿Hay carpetas de investigación contra Pérez Dayán? Sí. ¿Y por eso se bajó? No lo puedo afirmar. Me encantaría decir algo así, no creer que está violando por completo la teoría constitucional. Sin embargo, no lo sé, no tengo lo necesario para decir que así es. Solo me parecería importante dejarlo en nuestra mente como un poquito una idea. Eso por un lado, pero sí, estoy completamente de acuerdo en que todo el tema de los 6 y 8 votos fue lamentable. Fue un papel tristísimo y un papel político de la Corte que no tiene que jugar, que no es su función jugarle, es un tribunal constitucional. Y no puedo defender lo que sucedió en ese momento, no puedo defender absolutamente nada de lo que hizo la presidenta de la Suprema Corte queriendo salvarse por acá de algún hilo que no tenía sentido ni jurídicamente y ni políticamente, no tenía ningún sentido. Y estoy segura de que lo saben. Y vuelvo al punto, entiendo esta desesperación, la comparto, pero así no. Sofía. Entiendo que hay muchas personas decepcionadas, ¿no?, por lo que al final concluyó la Corte, pero también creo que vale la pena analizar, internalizar que nos salvamos de una crisis. Pensemos, sí, como dice Natalia, la presidenta al principio estaba diciendo desacato total, y si la Corte me echa para abajo la reforma como yo la quiero, entonces voy a ignorar a la Corte. ¿Y eso en qué clase de país nos dejaría? En un país donde la presidenta nos dice, la ley realmente a mí no me importa. La presidenta. Entonces, también vimos un cambio de discurso, ya era previsible, ya se veía venir, pasó nuevamente de desacato total a vamos a ver qué pasa, un cambio muy repentino. Sí sorprende que Pérez Dayán critique la reforma y al final toma esta decisión, pero además tenemos nuevamente que pensar dentro de lo que pasó. Lo positivo es que no escaló, porque finalmente los y las ministras habrían tenido las facultades, si la presidenta desacataba, de poder destituirla a ella, ordenar su destitución más bien, y destituir a legisladores. Entonces, finalmente... Ya de eso que realmente lo hubieran hecho. Claro, hubiera sido también una decisión política. Y comparto lo que estamos diciendo aquí de la politización del Poder Judicial, y se me hace algo gravísimo, porque las y los jueces, ministras, ministros, no deberían estarse enfocando en hacer política, deberían estarse enfocando en hacer derecho. Y esto lo critico tanto de Norma Piña, con esta desesperación de mayoría con los 6 votos, ¿fundamentado en qué? Y también las alianzas, y ahí las cosas que de hecho expuso Milenio de Norma Piña con Alito Moreno, como también me parece reprobable estas alianzas, claras alianzas, entre Ortiz, entre Esquivel, entre Batres con la 4T. Nivel Noroña las llama compañeras públicamente, son compañeras de lucha. Eso está mal, no deberían estarse enfocando en hacer política. Meme. Pues es que no deberían de estar haciendo política, pero es que ese siempre fue el debate. Este no era un debate jurídico, era un debate político, y pudo ser un debate jurídico, pero no llegamos a eso. ¿Por qué? Porque desde el origen fue político. Lo que pasó en la famosa cena de diciembre. Tenemos 2 versiones de la cena de diciembre, completamente distintas. La ministra Norma Piña dice que nunca fue en la casa del ministro Alcántara Carranca y que jamás hablaron de un tema electoral. El ministro Alcántara Carranca dice que sí fue en su casa, pero que él no estaba, o sea, le dejó las llaves de su casa a
a los ministros, magistrados del Tribunal Electoral y a Alejandro Moreno Cárdenas. Yo no sé en cabeza de quién cabe semejante cosa. Desde el principio fue político. ¿Por qué? Porque justo querían tener un cierto control o contener, ¿no? La versión que justo es lo que saca en Milenio, es que buscaban como apaciguar la situación en el Tribunal Electoral, la máxima autoridad que califica el proceso electoral. Entonces, por donde lo viéramos estuvo mal. Cuando digo que esta siempre fue una discusión política, es eso, porque así como por un lado cuestionan que la presidenta entrara en un desacato, hoy lo que vimos en la sesión de ayer fue, me gustan partes de la nueva ley, pero otras no. Entonces, sí quiero aplicar parte de la reforma que busco invalidar porque esta sí me conviene y la otra no. A ver, ellos y yo, es el debate que hemos tenido la otra vez, que hasta salió ayer, cuando el propio Lainez dice que no hay texto expreso en la Constitución que le permita a la Corte revisar el contenido de reformas constitucionales. Pero dice, bueno, pero en Taiwán y en Bolivia sí se puede. Taiwán y Perú sí se puede. Ajá, pues qué padre por Taiwán y por Perú, me parece maravilloso, estamos en México. O cuando sacan estos otros ejemplos donde nos dicen que sobre el constituyente de 1917, que ese sí es el constituyente. Ah, ok. Y los de ahorita, o sea, nosotros no. O sea, tenemos que revivir al constituyente de 1917 porque ese sí tiene validez para decirnos qué quisieron decir en la Constitución. O sea, vimos que fue una discusión política y cuando se convirtió en una discusión política es porque ya no había argumento jurídico. Entonces, sí les gustan partes, pero otras no. Se volvió un tema de conveniencia. Decía Pérez Dayán ayer que le parecería una insensatez combatir una insensatez con otra, Natalia. Es muy curioso que le pareció una insensatez ayer. Pero durante todo este proceso, durante toda la propuesta, el principio o las participaciones de los puntos legislativos y tal, ahí no era una insensatez, ¿no? Fue una insensatez el día de ayer. Y partiendo de un principio de buena fe, creyendo que no tiene absolutamente nada que ver y que posiblemente esta práctica, bastante priista, por cierto, de Morena de ven, te abrazo a 2 senadores del PRD, ven, abrazo a Yunes, Cintia López Castro, es una práctica muy del PRI que, bueno, ya es muy morenista, ¿no? Todo Morena tiene a este prismo puro y de antaño. Quiero creer, imaginemos que eso no existe, imaginemos que verdaderamente él dijo voy a cambiar por completo mi criterio, pues está bien. Creo que tocará adaptarnos a lo que está y creo que una gran diferencia entre esto que está pasando es cuando una institución no nos da la razón, como algunas otras personas, no queremos eliminar la institución, ¿no? Habrá que tener una forma de adaptarnos a esto. Al final ya es texto constitucional, falta una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tanto puede llegar a trascender lo que diga la Corte Interamericana? A ver, eso es un punto importante. La Corte Interamericana no tiene sentencias que sean obligatorias. Emite recomendaciones al Estado mexicano y dado que todas las llamadas de atención internacionales a México no le han importado en lo absoluto, pues la realidad es que podría México decir, padrísimo. Hay quienes dicen que lo de ayer fue un muy bello momento de congruencia y de victoria para el pueblo de México. No sé si jaque mate, pero híjole, no, después de ver todo lo que ha hecho la Corte, después de ver lo que han hecho los jueces, yo me espero eso y muchas cosas más. Creo que todavía falta la implementación, viene todavía un debate con el Instituto Nacional Electoral, esos 13,000 millones de pesos por una elección se me hace completamente irracional. Entonces creo que viene toda esta otra parte de cómo llegar al proceso electoral. Ya estamos en eso. A mí me encantaría ver que se sumaran, que se escucharan propuestas para enriquecerlo, para hacerlo mucho mejor, pero no vemos una oposición por ahí. Sofía. Hoy en la mañana, en la conferencia de la presidenta, vimos cómo ella básicamente apapachó al ministro Pérez Dayán por esta decisión. Si esta decisión era simplemente lógica, coherente y parte de su trabajo, eso no tendría que suceder, no tendría que ser apapachado, agradecido por la presidenta, la mujer, la persona más poderosa del país. Se puede entender entonces que pues sí respondería a quizás ciertas presiones. También es interesante como dice la presidenta, qué bueno que no se dio a presiones de la oposición y pues termina siendo algo irónico porque quizás, no podemos asegurarlo, ¿no?
pero quizás también este cambio de postura radical, de repente él se iluminó y cambió su postura, podría responder precisamente a lo que ya hemos mencionado, a un modus operandi en el que el expresidente López Obrador dijo con el voto de Yunes, bueno, es que el fin sí justifica los medios, ¿no? Interesante también porque tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum que dice, no, el fin no justifica los medios. En particular estoy tomando esa frase porque en el caso de la detención del Mayo, el fin no justifica los medios. Entonces, bueno, tampoco mucha congruencia ahí. Y finalmente, yo creo que lo preocupante aquí es la politización, reitero, del Poder Judicial. Y eso es lo que vamos a ver con esta reforma y eso yo creo que es lo que más preocupa, porque algo que tenemos que recordar es que las personas por las que vamos a votar no va a ser un proceso completamente democrático, porque no vamos a poder votar por quien queramos, van a ser personas preseleccionadas por un comité avalado. 3 comités de evaluación. Bueno, 3 comités avalados finalmente por la 4T, digamos, de forma sencilla, entre comillas. En 2, ¿no? En uno es el del Poder Judicial. El de la correcto. Y de hecho, el comité que presenta la presidenta está mucho más equilibrado. En el del Congreso, ahí sí no. ¿Y eso es una primera traba. Y posteriormente, incluso si llegan, podrían ser destituidos, podrían ser investigados, podrían ser metidos a la cárcel. Ya me estoy yendo muy radical, ¿no? Pero vaya, las posibilidades las posibilidades y las herramientas están ahí. Entonces, eso es lo que preocupa también. Hay mecanismos de control que vienen en la propia Constitución, vienen las recomendaciones, vienen las calificaciones, viene la experiencia. Por supuesto que los esperamos, deben de hacer un gran trabajo estos comités de evaluación, para eso están. A mí me hubiera encantado que en el comité que presenta el Poder Legislativo estuviera también más equilibrado, pero la oposición se vuelve a ausentar de su responsabilidad con los ciudadanos. No quisieron proponer a nadie. Está mucho más equilibrado el de la presidenta de la República que el del Congreso. Y tenemos también el de la Suprema Corte. Yo soy partidaria, insisto, confiemos en la gente. No se va a votar por el más popular o el que hable mejor. Tienen que pasar controles. Y también para eso están los medios de comunicación, para hacer ese equilibrio. Y si hay injusticias, demostrar, denunciar. Para eso están los medios de comunicación. Para eso está diseñado el proceso. Hay que confiar en la gente. Ya vimos mucho menosprecio al pueblo. Ya creo que ya es suficiente de querer jugar con él. Nosotros sabemos más, el pueblo no sabe, déjenme, yo les enseño. Eso ya no funciona, no debe seguir siendo un discurso. Hay que confiar a la gente, pero también hay que darle esas herramientas. Y si no hay una oposición, ¿en dónde va a salir? Natalia. Por el día, los comités están muy mal planteados. Todo en esta elección está mal planteada. 13,000 millones de pesos en una elección. Totalmente irracional. Completamente irracional. Y sobre todo que guarden este discurso con disfrutando lo votado. ¡Wow! ¡Qué bueno que 13,000 millones de pesos en una elección te parezca racional bajo estos fines! Unos segundos para responder si quieres y luego pasamos con Sofía y finalizamos. Por supuesto que estamos disfrutando lo votado y estamos en contra de los 13,000 millones. No estamos de acuerdo con eso, entonces podemos hacer las dos cosas. Pero ese menosprecio no lo digo yo, el menosprecio al pueblo. Quiero rescatar brevemente lo que dijo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena cuando dice que los legisladores no deberían de obedecer a los representados o que no deberían de hacer lo que quieren sus representados. En un sentido de decir, no importa, ustedes sí pueden hacer. Ellos, insisto, se pusieron en un contexto de supraconstitucionalidad, por Dios, es un desprecio que ellos han dicho. Sofía, y contigo terminamos.